La estructura de una cuenta, la forma de una cuenta, ¿qué es lo mínimo que tiene que contener? Por un lado, tiene que tener un nombre. Como les dije hace un rato, yo bauticé la cuenta en la que ya anotamos el efectivo que entraba y salía como caja. O sea, debe tener un nombre que debe ser claro porque debe reflejar lo mejor posible lo que representa, debe ser preciso, concreto, breve, específico. Hay que buscar nombres cortos pero que sean representativos realmente de lo que se quiere representar, uniforme, y esto es importantísimo como estudiantes y por eso lo recalco. Tengan mucho cuidado porque una vez que le dimos un nombre a una cuenta, a un concepto, siempre tenemos que usar esa cuenta para reflejar las operaciones y hechos relacionadas con ese tema. O sea, no puedo cambiarle el nombre de repente a una cuenta y a partir de determinado momento usarla con otro nombre o habilitar dos cuentas con dos nombres diferentes para reflejar las mismas operaciones. Y además, bueno, también debe ser racional, o sea que es lo que dije antes, tiene que reflejar realmente lo que pretende representar. Por otra parte, tiene una parte descriptiva donde se pone determinada información de cada movimiento, la fecha en la que se produce el movimiento, algún número de folio donde se va a trasladar en algún libro contable que después lo vamos a ver, una breve descripción de el por qué se hizo ese movimiento. Por ejemplo, la cuenta caja, uno puede decir cobranza a un cliente y entonces, bueno, eso sería una entrada de caja. Podría escribir pago a un proveedor, eso sería una salida de caja. Y luego, por supuesto, una parte numérica. Y fíjense que esta cuenta que tiene este formato que estamos viendo ahí, que se llama forma de T, que es un formato clásico de la cuenta, hay otros que ya vamos a ver. Tiene del lado izquierdo la parte que se llama el debe y del lado derecho la parte que se llama el haber. Por ahora nos quedamos con esto como concepto, más adelante vamos a avanzar en esa cuestión. Acá hay otras formas que puede tener una cuenta, una forma que llamamos bilateral, en la cual ya no tiene una forma de T, sino más bien una forma de planilla, donde tenemos diferentes columnas para la parte descriptiva. Ahí hay una F que sería el folio o el número de hoja al cual luego se va a trasladar algún importe o del cual viene un importe que se anotó en la cuenta, en realidad la descripción, y tenemos el debe y el haber en dos columnas, una al lado de la otra. Está la trilateral, que es básicamente igual a la bilateral, pero tiene una columna a la derecha adicional que es la que lleva el saldo. ¿Qué es el saldo? Es la diferencia entre lo que anoto en el debe y lo que anoto en el haber. Y cuatrilateral es aquella que el saldo está subdividido en dos tipos, en saldo deudor o acreedor. Cuando un saldo es deudor, cuando la suma de lo que anoté en el debe es mayor a lo que anoté en el haber. Y el saldo va a ser acreedor a la inversa, cuando lo que anoté en el haber es mayor que lo que anoté en el debe. En relación con la ecuación patrimonial, esto lo podemos vincular con lo que ya vimos de la ecuación patrimonial en la bolilla número 3, en la unidad número 3, es importante distinguirlo. Fíjense que del lado izquierdo, que es lo que llamamos el debe, que lo vimos siempre del lado izquierdo en cualquiera de los cuatro formatos de cuentas que vimos, lo que vamos a anotar en el debe es el activo inicial de la empresa o del ente, la sumatoria de todos los aumentos del activo, la sumatoria de todas las disminuciones de pasivo, la sumatoria del capital y la sumatoria de los resultados negativos. Y del otro lado, del signo igual, vamos a tener, de esta ecuación patrimonial dinámica, vamos a tener el haber. ¿Qué es el haber? Es el pasivo inicial, la sumatoria de todos los aumentos de pasivo, la sumatoria de todas las disminuciones de activo, el capital inicial, las disminuciones, la sumatoria, perdón, de todos los aumentos de capital y la sumatoria de todos los resultados positivos o de todas las ganancias, por decirlo de una manera genérica. Repasemos esto que es fundamental. El debe, en el debe, ¿qué se anota?
Tenemos el activo inicial, la sumatoria de los aumentos de activos, la sumatoria de las disminuciones de pasivo, la sumatoria de las disminuciones de capital y la sumatoria de todos los resultados negativos. Del otro lado del signo igual, en el haber, tenemos el pasivo inicial, la sumatoria de los aumentos de pasivo, la sumatoria de las disminuciones de activo, el capital inicial, la sumatoria de los aumentos de capital y la sumatoria de los resultados